Una vez más te pido que me uses y me hagas comprender y hacer comprender a los hermanos cuál es tu voluntad, Señor. Son tiempos difíciles, tiempos complicados, y son los tiempos de donde tenemos que tomar decisiones claras, Señor. Y esas decisiones van a definir nuestro futuro, nuestro destino, nuestra eternidad. Y por eso te pido que me ayudes a entregarle a mis hermanos tu palabra y para que la puedan entender así como tú me la has hecho entender a mí, Dios. Te doy gracias por tu bendición, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermano. Amén. Vamos a ir a la Escritura, Éxodo capítulo 17, hermano. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Amén. Éxodo 17, capítulo 8, versículo 8, disculpe, 17, versículo 8. Dice así la palabra y le damos lectura en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice: amén. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios de mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaban una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y en el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Es como que en pocas palabras déjalo registrado, que esto no se olvide jamás. Lo estamos recordando hoy, hermano. Y di a Amalec de debajo del cielo. Raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Dios es mi bandera. Y dijo: por cuanto, escuche bien esto, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén, hermano. Amén. Tome su asiento. Le voy a explicar la historia, cómo se desarrolla y cuál es el contexto de todo esto. Bien, amén. Le voy a pedir que por favor ahora estén un poquito más de silencio para que podamos entender. Yo necesito que podamos entender esta palabra, hermano, así como el Señor me la fue dando a entender. Así que les pido por favor suma concentración y desde luego también suma atención a esto. Bien, bueno, hermano, mire, acá estamos relatando una historia en un periodo de la vida de Moisés, donde Moisés, hermano querido, ya había visto fluir el agua de la roca, había visto descender junto a Israel el maná del cielo, había visto la columna de fuego, habían cruzado el mar rojo. En pocas palabras, habían visto de Dios todo lo que tenían que ver. No había nada menos que lo que en ese momento Moisés había vivido. Imagínense, hermanos, que se abre el mar rojo y pasen en seco. Es algo realmente milagroso. Si usted no lo ve así, hermano, es algo extraordinario. Yo creo que durante la historia de la humanidad desde Moisés hasta ahora nunca se ha dado un hecho como eso. Incluso la gente que es cristiana como la gente que no es cristiana conocen sobre este evento, sobre el mar rojo que se abrió. Entonces, en pocas palabras, hermano, Moisés vivió una etapa en su vida tan extraordinaria que llegó también en un momento, hermano, a cansarse. Moisés estaba cansado, estaba en pocas palabras en una situación bastante difícil porque venían también los enemigos. Recuerde que incluso todavía esto no sucedía en la tierra prometida. Esto estaba sucediendo en el desierto. Dice la Biblia que Amalec salió al encuentro de Israel en Refidim. En pocas palabras, Moisés estaba cansadísimo.
Imagínense lo que es recorrer, hermano, por 40 años el desierto, y no tan solo él, sino con un grupo de personas terriblemente rebeldes. Imagínense, no sé quién puede vivir eso. Yo me saco el sombrero con Moisés. Porque de verdad, 40 años soportando un grupo de personas que le decían a la derecha y seguían por la izquierda. Le decían, hermano, póngase bajo el sol, y se ponían buscando, ¿cierto?, el frío. Entonces, la gente era como, en pocas palabras, un gran problema para Moisés. Y estaba cansadísimo, pero así como tenía gente problemática, la Biblia dice que en ese momento Moisés también tenía gente leal. Como Josué, ¿cierto? Como Josué. Y acá la Biblia lo habla bastante claro, hermano. Incluso la Biblia dice que tenía a Aarón y a Hur. Aarón y a Hur. En pocas palabras, hermano, Josué estaba pasando uno de sus mejores momentos. Él iba a ser el relevo de Moisés. ¿Me entiende? Josué en ese momento, hermano, no fue una casualidad enfrentando a Amalek. En pocas palabras, Moisés lo llevó a la guerra para que él entendiera lo que le iba a esperar. En pocas palabras, era una comisión profética, para que lo entienda así, lo que estaba haciendo Moisés con Josué. Porque le estaba enseñando a pelear ya contra los enemigos. Recuerden que Josué había visto, hermanos, sus situaciones muy lindas. Había estado a las faldas del Sinaí, había estado viendo cómo Moisés bajaba con la gloria de Dios. Josué había visto la grandeza de Dios, veía cómo Moisés era respaldado por Dios. Dios hacía cosas milagrosas, cosas que Josué la veía de cerca, porque Josué estaba cerca de Moisés. Josué no se alejaba de Moisés, él todo lo contrario veía gloria y él se acercaba. Josué era un hombre totalmente dispuesto a saber más de Dios y se acercaba al hombre de Dios. ¿Me entiende? Eso es importante, hermano. Usted como cristiano tiene que entender que se tiene que acercar al hombre de Dios. Hermano, esto no es individual, esto es unidad. Y la Biblia dice claramente que Dios prevaleció porque el cuerpo de Cristo, hermano querido, se puso en un solo objetivo. ¿Sabe por qué la iglesia ha permanecido hasta el día de hoy? Porque ha permanecido unida. Los apóstoles eran apoyados por los hermanos, por la iglesia. Por eso la Biblia dice que tenían todas las cosas en común. ¿Pero por qué? Porque habían hombres delante de la obra que eran apoyados por el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende o no? Entonces Moisés, hermano, en este momento está pasando por una situación bastante compleja. Bueno, uno se preguntará quiénes son los amalecitas. Bueno, los amalecitas, hermano, tomaban de su nombre de Amalek, nieto de Saúl. Ahí viene la generación de los amalecitas. Era familia directa de Israel. De Saúl, ¿vio? ¿Quién era Esaú? ¿Quién era Esaú? Hermano Jacob. Había una rivalidad familiar ahí. Y estos fueron los que salieron al encuentro de Jacob, en pocas palabras, de Israel, al que dirigía Moisés. Entonces, en pocas palabras, había un problema familiar acá, hermano. Y bueno, y estos amalecitas, bueno, descienden del nieto de Saúl y habitaban como nómadas en el Neguet de Israel. ¿Se entiende o no? Ellos no tenían una tierra fija, en pocas palabras, ellos eran nómadas. Ellos se andaban moviendo de un lugar a otro, no tenían territorio fijo, ¿cierto? En un momento también Israel estuvo así, porque fueron sacados de su tierra, andaban por todos lados los israelitas, hermano, por todos lados. Una de las grandes concentraciones de judíos después del holocausto nazi fue Argentina, ¿usted sabía o no? Para acá se vinieron gran parte de los judíos, hermano, que quedaron, digamos, después de 6 millones de muertes, hermano, de judíos en los campos de exterminio. Entonces, hermano, un nómada es aquel que es sacado de su territorio, o en pocas palabras no tiene un territorio fijo, que no se puede asentar en un lugar. Le gusta andar de allá para acá. Los amalecitas tenían esa característica, hermano. También Israel tuvo su primer encuentro con sus soldados en Refidim, dice la palabra, en el desierto. Lo estamos leyendo. Este es el primer encuentro que tiene Moisés o Israel con los amalecitas. ¿Se recuerdan también, hermano querido, cuando Saúl se le mandó a exterminar a todos los amalecitas, incluido el rey, y por esa desobediencia terminó perdiendo el reino? ¿Se recuerda o no? Y después una amalecita, el que también lo mató. Entonces, en pocas palabras, hermano querido, hay una situación acá con el tema de los amalecitas. Bien, ya voy a hacerle entender esto. Creo que entiende esta información también. Bueno, como resultado, hermano, los amalecitas fueron condenados por Dios al exterminio. Lo leímos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que salieron a la pelea contra Moisés.
Es como que en pocas palabras se fueron contra el hombre de Dios cuando parece que los amalecitas, parece que estos andaban no sé, ¿cómo le dicen acá? Andaban en las cantinas, andaban en los bares, andaban en las discotecas, andaban por todos lados y no se enteraron que Dios estaba usando a Moisés. No se enteraron que estaba saliendo al encuentro un hombre de Dios. En pocas palabras, no se enteraron, no se dieron por entendido que se estaban metiendo en las patas de los caballos. ¿Se cuenta? Eso pasa porque la gente a veces anda en su onda, ¿vio? En esa onda media ilógica, hermano, en su onda y no se enteran de nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Me entiendes? Como que de un momento a otro se empiezan a enterar. ¿Por qué? Porque no se involucraron en la historia, en el proceso, en la situación que estaba viviendo Moisés. Todos sabían lo que había hecho Dios con Moisés. Todos sabían lo que Dios estaba haciendo con Israel. Entonces era algo ilógico, hermano, ir a pelear contra un pueblo que Dios lo había hecho pasar en seco por el Mar Rojo. No sé si a usted se le ocurriría, hermano querido, salir a pelear contra un pueblo que Dios le abrió el mar, que le dio columna de fuego, que le da maná del cielo, que le saca agua de la roca. Perdóneme, yo creo que sería una estupidez del porte de un buque enfrentarse a un pueblo como ese. Yo sé que voy a perder, pero lo que pasa es que los amalecitas, como eran nómadas, no se daban por entendido, hermano. Ese es el problema y esto tenemos que saber un principio. Nosotros cuando no estamos involucrados, cuando no estamos inmersos en la situación, cuando desconocemos lo que está sucediendo, por lo general no sabemos contra quién estamos peleando. Ese es el problema. Muchos no entienden, hermano, que el plan de Dios es perfecto. Lo que pasa es que hay que involucrarse, hay que estar impregnado. En pocas palabras, hay que estar aquí, hay que estar ahí en el momento. Porque si no vamos a cometer el error de los amalecitas, ir a enfrentar, hermano, a Moisés. Mire, imagínate. Enfrentar a Moisés, hermano, cuando él levantaba la vara, ¿o no? Y era capaz de caerse el mundo completo, hermano querido. Si Dios estaba respaldando a Moisés. Moisés, por más que a lo mejor en su momento se molestó, imagínense la rabia que tenía. Hermano, acá ya Moisés se había enojado. Un capítulo anterior, hermano, vemos cómo Moisés se había enojado porque el pueblo decía, danos agua, danos agua, danos agua, danos agua, tenemos sed, tenemos sed. Y en ese momento Dios le dijo, bueno, háblale a la peña y te va a salir agua para que le des de beber a esta manga rebelde. Güey. El tema es que Moisés se enojó. Yo también me habría enojado. Yo también me habría enojado porque si me insisten tanto en un tema de, oye, ¿has visto la gloria de Dios? Dios ha hecho esto, Dios ha hecho esto por aquí, Dios ha resuelto esto, Dios nos ha mantenido aquí, Dios nos ha dado la fuerza. Y me seguís molestando de qué estamos hablando. O te unes o te vas, en pocas palabras, ¿no? Y en ese momento Moisés, ¿qué es lo que dijo? Y le pegó fuerte a la roca, hermano. Más encima 3 veces como diciendo, 3 veces estoy enojado, pa, pa, pa. ¿Vio, no? ¿Se acuerda don Ramón cuando le pegaba 3 en la cabeza al chavo? Así mismo estaba enojado Moisés, hermano. Bueno, y Moisés, hermano, en ese momento se encontraba cansado. Entonces los amalecitas, hermano, aparecen en una parte de la historia de Moisés cansado. Estaba cansado, porque algunos dicen, el hombre de Dios no se cansa. ¿Cómo que no, hermano? ¿Cómo que no? Se cansan, obviamente. Se cansa, hermano. Porque la situación, hermano, no son las mismas que usted vive cuando está sentado en la silla. Un hombre de Dios no vive la misma situación. Usted se va a su casa, se va a descansar. El hombre de Dios no descansa en todo el día. Desde que el hombre de Dios toma el ministerio, no descansa en toda su vida, hasta que lo deja. Es imposible que usted crea que el pastor siempre va a estar con fuerza. Es imposible. Un hombre de Dios se cansa. Imagínense, Moisés se cansó, no me voy a cansar yo. Jesús se cansó, no me voy a cansar yo. Jesús también estaba cansado. ¿Se recuerda cuando le dijo a sus discípulos, recostémonos aquí? Descansemos. Moisés, hermano, estaba cansado. Vienen más encima los amalecitas. Y los amalecitas, hermano, fueron un problema. Estos fueron condenados por Dios al exterminio. Pero eso no iba a ser inmediatamente. En pocas palabras, tuvieron que pasar por un proceso los amalecitas para ser exterminados. Tuvo que pasar un proceso. Por eso aparece en la historia de Saúl. ¿Se recuerdan? Por eso aparece en varias partes de la Biblia donde los amalecitas lamentablemente siempre estaban buscando la forma de poder derrotar al pueblo de Israel, hacerle problemas, hacerle daño, buscar la forma de poder hacer dificultades. Los amalecitas, hermano. Bueno, los amalecitas también derrotaron al desobediente Israel
en Horma. También tuvieron victoria. Eso lo podemos encontrar, hermano, en Números 14, versos 43 al 45. También Saúl fracasó al no destruirlos como Dios había ordenado. Otro fracaso, 2 fracasos, hermano. Posteriormente David luchó contra los amalecitas y los derrotó, según 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 20. El que derrotó a los amalecitas, ¿sabe quién fue? Fue David. Pues estaba dispuesto. David era un guerrero, era un luchador, ¿vio? Era un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. La peleaba, David la peleaba. Y él fue el que terminó derrotando a los amalecitas. También, hermano, en tiempos de Ezequías, este rey destruyó definitivamente las reliquias de los amalecitas que quedaban en la tierra. En pocas palabras, hermano, podemos entender que los amalecitas fueron destruidos no tan solo ellos como personas, sino también todos sus recuerdos. Aquí podemos sacar un principio también. Hermano, tenemos que entender algo nosotros. Mire, nuestro enemigo no es nuestro hermano. Nuestro enemigo es aquellos que no aman la obra de Dios, que no aman a Cristo. Somos parte de un cuerpo. El cuerpo, hermano, es lo que compone a cada uno de los integrantes de una congregación. Somos parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que todos estamos unidos con un mismo sentir, un mismo pensar, ¿cierto? Estamos en un mismo objetivo. Ese es el objetivo, el blanco perfecto que es Cristo. Eso lo dice la palabra. Si alguien está mirando para otro lado es porque lamentablemente se le perdió Cristo. Porque dice la Escritura, ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12. Lo dice claramente. Ese es nuestro objetivo, Jesús. Nosotros venimos a congregarnos porque queremos hacer conocer a Jesús a la gente. Porque nosotros estamos mirando a Jesús porque sabemos que no hay nadie como Él. Entonces, hermano querido, en ese momento los amalecitas estaban despistados. Su visión era diferente a la de Moisés. El problema es que cuando llegaron a pelear contra Moisés, Moisés estaba agotado. Y entiéndase, hermano, que Josué era un hombre de Dios, pero dése cuenta que Josué necesitaba a Moisés. Josué necesitaba a Moisés, porque dice la palabra que cuando levantaba sus manos, ¿cierto? Aarón y Hur, a Moisés, Israel prevalecía. ¿Quién iba al frente del batallón de Israel? Josué. En pocas palabras, si Josué no tenía el apoyo de Moisés, no podía vencer. ¿Cuántas veces a lo mejor Josué frente a la guerra, en lo más acérrimo de la batalla, veía que los amalecitas lo estaban sobrepasando y a lo mejor miraba hacia arriba y veía a Moisés y él se animaba y le daba de nuevo? ¿Sí o no? Sí, porque por eso que Dios dice en ese momento Jehová Nisi, ponenle este lugar Jehová Nisi. En pocas palabras, ve a Moisés como la bandera. ¿Sabe que en la guerra, hermano, en lo que es el tema de la guerra, antiguamente en los tiempos medievales había un hombre que tenía una bandera? A ese hombre lo cuidaban todos, ¿usted sabía o no? Porque ese hombre cuando levantaba la bandera, el pueblo se animaba, como diciendo, estamos ganando, estamos venciendo, estamos avanzando. Cuando la gente dejaba de ver los peleadores, los luchadores, hermano, los que estaban en la guerra, veían que la bandera no estaba siendo izada y no estaba, se desmoralizaban. Por eso Dios en ese momento dijo, ponle a este lugar Jehová Nisi. Dios es mi bandera. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a través de Moisés, mira, si ustedes no tienen la bandera que es Moisés, si ustedes no entienden que Moisés es el que está siendo respaldado por Dios, ustedes no van a poder prevalecer. Hermano querido, hay que entenderlo. Acá, hermano, no somos llaneros solitarios, acá hay un orden. Acá hay una manera de trabajar. Usted, una mujer de Dios, se somete a un hombre de Dios. Usted, un hombre de Dios, se somete a un hombre de Dios. Es así. Hermano, Pedro tenía hombres de Dios, pero también él era el hombre de Dios. Él avanzaba y todos avanzaban. Es la manera. No hay otra manera. Usted no camine solo porque no va a caminar y no va a llegar a ningún lugar. Así pasaba en los tiempos de Moisés. Hermano, usted solo no va a llegar a ningún lugar. Por eso la Biblia dice claramente, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La Biblia dice, someteos a vuestros pastores porque ellos enseñan la palabra. Hermano, pero en pocas palabras, si Israel no entendía que Moisés era aquel hombre que llevaba por delante la misión, el trabajo, la labor, porque recuerden que Moisés cumplió una misión, una labor. Después vino Josué, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, hermano. Esto es un relevo.
Dios usa un hombre de Dios y después Dios va a relevar y va a poner a otro. Pero como ese otro fue obediente, fue fiel, fue leal, peleó la buena batalla, obedeció, Dios, ¿qué va a hacer? Va a respaldar de la misma manera que respaldó a este que está aquí. Eso es lo que pasa, hermano. Esa es la manera de servir a Dios. Hermano, si la bandera no está izándose, si no está el hombre que está con la bandera en la mano, hermano, la iglesia no va a prevalecer, la congregación no va a prevalecer. Quiero que usted lo entienda. No va a prevalecer. Por eso que usted tiene que apoyar, tiene que ayudar. Usted tiene que avanzar, no tiene que hacer la contra. Usted tiene que ir hacia adelante. Porque el objetivo de todos nosotros es dar a conocer a Jesús y llegar a estar con Jesús. Moisés, hermano, en ese momento tenía dos personas a su lado. Hur y Aarón. Dice la Biblia que cuando vieron a Moisés cansado, ¿qué hicieron? Hur y Aarón. ¿Qué es lo que hicieron? Yo no veo a Moisés pidiéndole, por favor, ¿se pueden mover? Ellos solos se movieron. Ellos solos, hermanos, fueron y tomaron la iniciativa. Eso es lo que le falta a la iglesia, iniciativa. Porque pareciera que a todos les gusta que le digan las cosas, hermano. Acá se trata de iniciativa. Usted y yo tenemos que tomar la iniciativa y decir, bueno, el hombre de Dios está cansado, vamos a apoyarlo. Porque eso es lo que hicieron ellos, que pusieron primero una piedra para que se pudiera sentar Moisés. Para que descansara, pues, hermano. Lo sentaron primero y después, ¿qué hicieron? Le levantaron sus brazos porque no podía él solo levantar. Imagínense el cansancio que tenía Moisés. Imagínense tanto tiempo levantando la vara. ¿Cabe? ¿Se recuerda cuando iba con Faraón a decirle, esto dice el Señor? Y él tenía que levantar la vara para que Dios respondiera. ¿Cuántas veces, hermano, tuvo que levantar esa vara para que Dios le contestara? ¿Cuántas veces tuvo que levantar las manos para decirle, Señor, por favor, ayuda a tu pueblo, guarda a tu pueblo, sana a mis hermanos, dale fuerza, aliméntale, Señor? ¿Cuántos sacrificios, cuántos esfuerzos tenía que hacer Moisés? ¿Tenían hambre el pueblo? ¿Qué hacía Moisés? Se ponía a clamar a Dios. No dice eso la palabra. Cuando el pueblo, hermano querido, necesitaba respaldo de Dios, ¿qué hacía Moisés? Él iba y pedía a Dios por la iglesia, por el pueblo de Israel. Eso es lo que le está faltando a la iglesia, hermano. Entender. Entender. Hermano, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo es lo mismo. Si usted ve a los apóstoles, hermano querido, dice la Escritura que ellos no podían descuidar ni la palabra ni la oración. Tuvieron que delegar, pero después vemos que esos que delegaron trabajaron. Ellos no pusieron ningún pero, ellos cumplieron con su deber. Siempre he hecho lo mismo, hermano. Yo hablo desde el ejemplo. Yo fui siempre colaborador. Yo tenía iniciativas personales. A mí nadie me decía lo que tenía que hacer. Yo sabía cuál era mi labor, mi deber. Yo siempre he dicho, yo pasé por todos los cargos dentro de una iglesia, por todos. Y en cada uno de ellos, hermano, cumplía. ¿Sabe por qué? Porque mi iniciativa no era lo que me dijeran, sino mi deber, mi labor. Imagínate a Hur y Aarón, en ese momento cumplieron una tremenda función, hermano. Eran ellos parte de una victoria del pueblo de Israel. A lo mejor dijeron, no, es que ellos ponían una piedrita, hermano, era tremendamente importante. Si ellos nos daban ese paso de ayuda, de apoyo, Moisés no podía levantar sus manos. No era algo menor. Eran parte de la bendición, hermano. A lo mejor cuando Josué e Israel veían a Moisés con la vara arriba, ellos decían, gloria a Dios, pero a lo mejor no estaban ni fijándose ni en Hur ni Aarón. A veces vamos a pasar desapercibidos, pero para Dios no. Amén. Bendito Dios. Para Dios no. Jamás Dios va a ser excesivo para alguien que haga algo. Que alguien tenga iniciativas personales. Jamás Dios, hermano, yo se lo puedo decir por experiencia personal. Yo, hermano, en la iglesia me ponían a cargo del aseo de la iglesia. ¿Qué es lo que hacía yo? Yo llegaba una hora antes. Yo compraba todos los materiales. Todos los materiales. A mí yo no le pedía nada a nadie. Y después, hermano, yo llegaba, hacía todo, ¿vio? Calladito. Yo le decía, hermano, hice el aseo, hice esto, no, calladito. Lo hice, no, tranquilito. Tranqui. Y si podía hacer algo más, lo hacía. Y ahí como Dios empezó a honrarme. Dios empezó a honrarme porque todo lo hacía, hermano, con incentivos personales, por amor a Dios. Nunca hice nada por figurar, porque me reconocieran, o porque de alguna manera alguien me nombrara, o que el pastor dijera algo. Yo me acuerdo que la única vez que el pastor
me agradeció algo, ¿sabe cuándo? Cuando me entregó un diploma. Hasta yo estaba sorprendido. Yo sorprendido, porque yo, como le digo, nunca hice nada por recibir nada. Y me acuerdo que el pastor, por ahí tengo el diploma, hermano. Ya lo voy a quemar apenas llegue a la casa, para que no suba el ego, ¿vio? Y lo tengo ahí, el diploma. Y me acuerdo que ese día colocó el pastor en el diploma. Puso, casi puso las características de Jesús, hermano. Por su fidelidad, su entrega, dedicación, puso una cantidad de cosas, hermano. Yo creo que el diploma no le alcanzó para todo lo que dijo. Y yo no me lo esperaba, hermano. De verdad, ese día estaban dando reconocimiento a los hermanos, pero después de años, hermano. Y ahí yo me di cuenta, ¿sabes lo que dije? Gracias, Señor. Porque al final y al cabo, todo lo que yo he hecho, lo he hecho para ti. Y si habría estado este diploma o no, da lo mismo. Pero me doy cuenta que tú me honraste delante de todo. Cuando la iglesia tenía más de ¿cuántas personas? Casi 200 personas. Y todo eso yo lo había hecho cuando no había nadie. Digamos, menos que esta iglesia acá. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no se olvida. ¿Sabe la honra que tenían Uri y Aarón? Aarón, hermano, tenía responsabilidad, era sacerdote. Hermano, su generación no iba a desaparecer jamás en la historia bíblica. Ellos eran los sacerdotes, hasta el día de hoy están todos esperando restituir el sacerdocio arónico para poder reconstruir el templo de Israel. Hasta el día de hoy, hermano, estos hombres se reconocen, por eso hacemos memoria de este evento. Pues yo le pregunto a usted, ¿qué hacemos, hermano? ¿Dejamos que la bandera caiga? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que la bandera caiga? ¿Ah? Eso le pregunto yo. ¿Dejamos que la bandera caiga y que todo esto se destruya de una vez por todas? ¿Y dejamos que lo amalecita, que en este sentido espiritual gane la victoria? No sé. Le pregunto yo a usted. Porque yo le estaba preguntando a Dios. Digo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos o lo dejamos hasta acá? Yo con uno que quiera seguir avanzando conmigo, yo avanzo. De verdad se lo digo. Me he hecho toda esta responsabilidad sobre mi hombro, como siempre lo he hecho. Pero con uno que esté conmigo. Con uno que me levante las manos. Con uno que diga, bueno, lo veo cansado, lo voy a apoyar, lo voy a ayudar. Que no me ande criticando, que no me ande buscando cosas que no existen. Con alguien que realmente quiere estar conmigo, apoyando, que reconozca un llamado, que reconozca un respeto sobre el hombre de Dios. Yo respeté siempre a los hombres de Dios, siempre. Yo puedo pararme en cualquier púlpito donde quiera que yo vaya, hermano, y puedo hablar de mis pastores. Y ellos nunca van a poder decir que yo no fui apoyador, porque siempre fui apoyador. Lo apoyé hasta el final, siempre. Nunca lo abandoné, jamás lo dejé botado, jamás. Yo puedo ir a donde cualquiera, y aunque se le haya metido el diablo, yo le decía, pero tú nunca vas a poder decir que yo no estuve contigo hasta el final. Por eso yo le pregunto. Acá vemos a Moisés, hermano. Moisés estaba cansado, pero vieron un Nun y un Aarón, y hubo un Josué que estaba peleando la batalla. Así se trabaja en equipo. Unos acá van a predicar, otros van a coordinar, otros van a ser diáconos, otros van a ser oficiales, otros van a ser ancianos, otros van a ser evangelitos, otros van a ser pastores. Pero si nosotros estamos todos enfocados en el mismo objetivo, todo va a prevalecer. El trabajo en equipo. Acá no hay envidia, hermano. Acá no hay envidia, acá no existe eso. Si usted tiene envidia, sáquelo de su corazón, eso no es de Dios. Hay un dicho que decía el Chavo, ¿de acuerdo, no? A mí me gusta el Chavo, por eso siempre digo los dichos de él. La envidia mata, envenena el alma, ¿cómo era? La venganza, bueno, lo mismo, cambiémosle nomás por igual mata el alma y la envenena, así que. Pero es verdad, hermano, nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender, hermano. Esto se trata de entrega, de trabajo. Mira, hermano, qué precioso que Dios le haya dicho a Moisés, ¿sabes qué? Registra este momento. Déjalo en los anales de la historia. Déjalo en los momentos íconos de la historia del pueblo de Israel. Esto tiene que quedar registrado, Moisés, imagínate. Estabas cansado, Uri y Aarón te ayudaron, y por otro lado Josué peleando la buena batalla. Esto tiene
tiene que quedar registrado en la historia. Esto no puede quedar en el olvido, hermano. No sé, yo quiero quedar en la historia de Dios, hermano. Yo quiero quedar en los libros de Dios diciendo, y pararme un día delante de Dios y decir, Señor, aunque fueron 3 o 4, pero avanzamos, crecimos, la luchamos, sacamos adelante la obra. No, resistimos el problema, pero salimos adelante porque era tu obra, no era mi obra. Yo prefiero que la historia quede eso registrado más que mi nombre. El hecho, los momentos, lo que realmente marcan la diferencia. Momentos en la historia que no van a quedar en el olvido, hermano. ¿Sabe que en mi país se celebra el 21 de mayo? Y el 21 de mayo, ¿sabe por qué se celebra? Porque hubo un hombre llamado Arturo Prat Chacón. Arturo Prat Chacón, hermano querido, se subió a una embarcación que se llama la Esmeralda. La Esmeralda tuvo que ir a pelear contra el acorazado Huáscar de Perú. La guerra del Pacífico. Hermano, la Esmeralda era de madera, era vieja. La Esmeralda, hermano querido, no tenía cómo ganarle al Huáscar, no tenía. Iba con otra embarcación pequeña, la Covadonga, hermano, que tenía que ir a pelear con otra más grande que el Huáscar, la Independencia. Se separaron. La Esmeralda contra el Huáscar. Arriba de la Esmeralda conduciendo Arturo Prat Chacón. Se encontraron de frente, hermano. Pelearon. El Huáscar era un acorazado, partió en 2. La Esmeralda, hermano, se estaba hundiendo. ¿Y sabe lo que hizo Arturo Prat Chacón? Y hasta el día de hoy en mi país recuerdan esa frase. ¡Al abordaje, muchachos! ¿Y sabe lo que tenía Arturo Prat Chacón en la mano? La bandera de Chile. Y él dijo, mientras yo tenga vida, esta bandera jamás dejará de flamear. Amén. Destrozaron la Esmeralda, hermano. La destrozaron. Los hombres que iban arriba de ese buque, hermano, se subieron al Huáscar, al acorazado, murieron arriba del buque del enemigo, pero murieron por su patria, con la bandera en la mano. No abandonaron el barco, no se tiraron al agua. Él prefirió morir por su patria. Y hasta el día de hoy lo recordamos en Chile, el 21 de mayo. El Covadonga, que era más pequeña, hermano, que la Independencia, le terminó ganando a la Independencia. En pocas palabras, ganó Chile la guerra. En todos los sentidos de la palabra, ganó Chile la guerra. ¿Sabe por qué? Porque hubo un hombre dispuesto a morir por su patria. Arturo Prat Chacón. ¡Al abordaje, muchachos! Dijo. Y a él lo acompañaron, por mano. Por eso dijo al abordaje, muchachos. ¿Sabe que usted, en lo que es la guerra marítima, si un soldado se tira al agua, no lo pueden matar en el agua? ¿Usted sabía o no? Esas son las leyes de las guerras. Sumado, si alguien va en una batalla, va a pelear un buque, ¿cierto? Y ese soldado que va arriba del buque se tira al agua, aunque pasen 5.000 enemigos o pase un avión, no lo puede matar en el agua. Lo tiene que tomar prisionero o dejarlo ahí si quiere que se muera solo. Pero no lo puede matar. Y esa ley, hermano, de la guerra está hasta el día de hoy. Son tratados internacionales. ¿Qué quiero decirle con esto? Que este hombre llamado Arturo Prat Chacón, en vez de salvar su vida, porque se podría haber salvado tirándose al agua, prefirió morir. ¿Sabe lo que hizo Josué? Dijo, bueno, yo estoy en el campo de batalla, y si a lo mejor no veo esto, voy a seguir luchando, voy a morir en la guerra. Moisés lo mismo, estaba cansado, pero tenía 2 hombres, Aarón y Hur, que vieron la situación. Dijeron, este hombre no puede más, está cansado. No puede salir adelante. Estamos viendo que si no está él, esto no prevalece. Tuvieron visión. No tuvieron crítica. No tuvieron, hermano querido, en ese momento una palabra de desánimo. Tuvieron una actitud. Y eso es lo que falta en la iglesia, actitud, hermano. Actitud. Usted tiene que aprender este principio, hermano. La obra de Dios así avanza. Si usted es llanero solitario, no va a avanzar nunca, hermano. Jamás. Porque usted necesita, como yo necesité y necesito, a hombres de Dios. Hasta el día de hoy yo le pido consejo a hombres de Dios. Hasta el día de hoy yo me comunico con hombres de Dios. Hasta el día de hoy. Porque yo sé que solo no puedo. Entonces, hermanos, aprendamos, porque eso acarrea bendición. Dice la Biblia que en ese momento Israel venció. En ese momento Israel ganó la batalla.
En ese momento Josué se hizo un nombre también. Porque cuando Dios tuvo que escoger a quién iba a reemplazar a Moisés, ¿sabe a quién escogió? A Josué, el que estaba peleando la batalla. Sí, Uri y Aarón estaban al lado de Moisés, una gran labor. Pero el que estaba peleando la batalla abajo, ¿sabe quién era? Josué. Ese es el que tenía la espada en su mano. Es el que le estaba peleando abajo, es el que estaba corriendo riesgo su pellejo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese Josué, hermano? Yo me voy a meter a la guerra, pastor. Yo de verdad. Que los que están arriba apoyen, que lo apoyen. Pero yo voy a estar en la guerra. Yo voy a estar peleando ahí codo a codo con la buena batalla. Falta esa gente, ¿no? Hay gente que quiere estar arriba, no quiere estar abajo. No quiere pelear la batalla ahí en el lugar más difícil, en el más complicado. No quieren estar defendiendo la obra, defendiendo la palabra de Dios, hermano, en los lugares donde está la verdadera batalla, la verdadera guerra. Donde se libra, hermano, esa batalla realmente tremenda entre el alma y el pecado, esa batalla, hermano. Moisés, hermano, en este momento está pasando por un momento tremendamente de cansancio. Por eso yo le pregunto, ¿usted está dispuesto, hermano, a subirse a este trabajo y decir, bueno, vamos a avanzar? ¿Está dispuesto a hacer las cosas bien? Porque si vamos a tener 20 personas y 10 van a andar para un lado y 10 para otro lado, prefiero quedarme con 10. O 19 están para otro lado y uno, prefiero quedarme con uno. Porque yo sé que así voy a avanzar, así vamos a prevalecer, así vamos a sacar la obra adelante, así Dios nos va a respaldar. ¿Sabe por qué Dios confundió las lenguas de los que estaban construyendo, erigiendo la torre de Babel? Porque estaban unidos en un solo hombre. En pocas palabras, ¿qué nos da a entender eso? Que cuando hay gente que se une para hacer el mal, va a prevalecer. Entonces yo prefiero unirme con gente que quiere hacer las cosas bien para prevalecer también. ¿Se entiende o no lo que le digo? Y esto, hermano, tiene que ser algo honesto, sincero. Esto tiene que ser parte de nuestro diario vivir como cristianos. El evangelio no es un juego, esto es un tema espiritual. Esta es una guerra que se libra, hermano querido, en las áreas espirituales de nuestra vida. No es que usted va a salir de aquí y decir, yo hago lo... No, esto trae una consecuencia o buena o mala en nuestra vida espiritual. Pero para estar, hermano querido, en el camino correcto, como dijo Jesús, hay un camino bastante angosto. No muchos andan por él, pero también hay uno bastante ancho, pero todos quieren andar por ese. Es la decisión es nuestra. ¿Me entiende? Yo, como le digo, yo el otro día le decía al hermano, yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Yo se lo digo, yo estoy cansado. ¿Y usted cree que a mí me cuesta decir que estoy cansado? Estoy muy cansado. Demasiado. Usted no sabe lo que he tenido que luchar toda esta semana. Sumamente cansado. Por eso yo le pregunté a Dios, necesito que me dé una respuesta, Señor. Estoy muy cansado, me siento cansado. Pero estoy, a pesar de todo estoy. Digo, voy a estar, Señor. A pesar de estoy cansado, pero voy a estar. Como Moisés, pues, se fue igual a la cumbre. Se fue igual a la montaña. Igual voy a subir la montaña, la voy a subir. Voy a estar ahí. Pero digo, Señor, necesito a Ur y a Aarón. Y necesito a Josué que esté en la guerra. Porque si tú me estás hablando a través de esta palabra, yo te pido, Señor, a Ur, a Aarón y a Josué. Esto es lo que necesitó Dios para que Moisés prevaleciera. Para que Israel prevaleciera. Eso es lo que se necesita en la obra, no se necesita más. Las cosas son así, hermano. La obra, como le digo, avanza porque es de Dios. ¿Me entienden? Nosotros acá estamos por pura misericordia y todavía no hemos pagado el alquiler. ¿Le parece extraño eso, no? Aquí no se ha pagado el alquiler todavía. ¿Y lo tenemos que pagar cuándo? ¿El día? ¿Ah? El viernes, ¿no? Y hay que pagar el alquiler. Todavía no se ha pagado. El mes pasado se quedó debiendo. ¿Alguien se preocupó de eso? ¿De dónde salen esos recursos? ¿Lo preguntó usted? Para no dejar mal el testimonio del Evangelio. Eso cansa. Eso agota. Eso agota que está diciendo a los hermanos vengan al culto, agota. Agota decirle a los hermanos cuando saben que tienen su responsabilidad en este lugar y no vienen. Eso agota. Eso cansa. Después no se pregunte por qué el pastor no le dice nada, porque el pastor ya se cansó de estar repitiéndole siempre lo mismo.
Después no esté preguntando que el pastor, ¿por qué no me dice? No, es que el pastor ya se cansó. Está repitiendo siempre. Es como que yo le digo a la hermana Yolanda, usted está predicando, no puede faltar ningún culto. Y me falta 3 o 4 y después le tengo que decir lo mismo. Yo no voy a decir más después. Pero después no me pregunte por qué no predica más. ¿Me entiende, no? Porque, hermano, este es un tema de trabajo. Este es un trabajo en equipo. Esto no lo saca solamente un hombre. Este es un trabajo en equipo. Y si el equipo no apoya, si el equipo no hace lo que tiene que hacer como cristiano, que son sus deberes como cristiano, lamentablemente, hermano querido, no vamos a prevalecer. La historia acá dice que ellos prevalecieron. Yo por lo menos quiero levantar una bandera y decir, Jehová dice. Yo quiero tener la bandera en mi mano y decir, Señor, en este lugar se escribió una historia. No sé cuánto la quieren escribir conmigo. Yo quiero escribir una historia en esta ciudad de una vez por todas, hermano, que toda esta basura de idolatría, hermano, se termine. Estoy cansado con la iglesia apóstata, estoy cansado con los pastores sinvergüenza, estoy cansado con los pastores, hermano, tremendamente flojos, estoy cansado de los pastores negligentes, estoy cansado de todo eso. Estoy cansado, hermano. Estoy cansado. Estoy cansado de que de alguna manera, hermano querido, no entiendan cuáles son sus deberes, sus obligaciones. Moisés se cansó. Imagínense Moisés, hermano, lidiando con un pueblo, hermano, que veía la gloria de Dios. Que ha visto cómo Dios ha sido bueno, hermano, cómo Dios ha hecho cosas, cómo Dios ha logrado tantas cosas. Nosotros no hemos visto nada como para no darle gracias a Dios, digo yo. No hemos visto nada como para no agradecerle a Dios, como para no disponernos. ¿Será que no hemos visto nada? ¿Será que Dios no nos ha mostrado su gloria? ¿O será que Dios no ha estado con nosotros todo este tiempo? Porque Israel se comportaba así. Israel, bueno, no le interesó si fue Uri y Aarón el que vieron cansado a Moisés. Ellos fueron, porque son pocos los que notan el cansancio del pastor. Son pocos los que dicen, pastor, lo voy a llamar y lo voy a ayudar. No te meten crítica, no te hablan de nadie, sino que te dicen, pastor, voy a estar contigo, cuenta conmigo. Tú no sabes cuánto valora un hombre de Dios esas palabras. Porque a un hombre de Dios no le interesa tu plata, no le interesa, hermano querido, tu riqueza, lo que le interesa es una palabra solamente. Para que las fuerzas se retomen, para que las fuerzas, hermano querido, vengan. Y se siga avanzando. Pues yo le pregunto, Moisés, hermano, tomó en ese momento la ayuda porque no fue arrogante. Dice la palabra que las manos de Moisés en el verso 12 se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Que en pocas palabras, ellos estuvieron con Moisés hasta que terminó la batalla. Hasta que ellos vieron que alcanzaron la victoria. La palabra también dice, y Josué, dice la palabra, deshizo a Amalek. ¿Cómo hizo Josué? Lo deshizo. A su pueblo a filo de espada. ¿Cuántos están dispuestos a tomar la espada como Josué, hermano, y deshacer todas las obras del diablo? Mientras el pastor está trabajando, poniéndole el hombro, sacando las cosas adelante. ¿Cuántos están dispuestos a decir, yo voy a pelear abajo? Pues algunos quieren esto, hermano. Peleamos allá abajo primero, como el pastor. Antes de llegar a este lugar, peleó allá abajo y la peleó bien peleada, hermano. La peleé bien peleada. Cuando hablaban del pastor, ¿sabe quién es? Yo abajo y le cortaba la lengua. Cuando el pastor estaba cansado, yo iba y apoyaba de allá abajo, hermano. Me sentaba ahí y ahí apoyaba, yo calladito. Y después llegaba a la casa del pastor en la tarde. Llegaba, o cuando tenía que trabajar, iba calladito. ¿Por qué? Porque peleaba de allá abajo. Para llegar acá arriba hay que pelear allá abajo, pero ya hay que pelear la buena batalla de la fe, hermano, allá abajo. Porque es fácil querer honra, es fácil querer, hermano, reconocimiento. Pero allá hay que pelearla, allá abajo. Para que Dios el día de mañana lo honre. Para que Dios lo respalde. Haga las cosas bien abajo, para que después el día de mañana, cuando Dios lo tenga en sus planes considerados, lo use con poder y gloria, hermano. Y donde quiera que usted vaya, Dios lo va a respaldar. Donde quiera que usted vaya, Dios lo va a respaldar. Se lo está diciendo un hombre que ve cómo Dios lo respalda en cada día de su vida, hermano querido. ¿Pero por qué? Porque entendí que la batalla se pelea allá abajo primero. Fue un buen cristiano debajo de la manta. Apoyé todo lo que tenía que apoyar.
Animé a mi pastor todo el tiempo que tenía que animarlo. Yo sé lo que es pagar alquiler también, pues, hermano. Y yo me acuerdo que esa vez el pastor decía, no lo vamos a hacer. Y él me decía, oye, Alejandro, porque siempre me llamaba a su oficina. Me llamaba a su oficina y me decía, Alejandro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, pastor? Ponerle el hombro, ¿qué vamos a hacer? No, pero que está difícil. ¿Qué se preocupa, pastor? Yo trabajo el fin de semana y todo lo que yo haga el fin de semana, ayúdeme a orar nomás. Todo lo que se trabaje el fin de semana lo voy a dar para la iglesia. Dios me bendecía, ¿no? Vendía el triple. Y no me faltaba. Esa era mi opción, ¿se entiende, no? Eso es lo que yo le proponía al pastor. Y pagamos. 2 casas, hermano. Le echamos abajo. La reconstruimos entera, hermano. 2 casas alquilamos. Le hicimos templo. Arriba los comedores, la oficina del pastor. Todo como corresponde. Y Dios empezó a mover su mano. Dios empezó a mover su mano. ¿Pero sabe por qué pasaba eso? Porque había gente dispuesta. No voy a dejar de nombrar a mi hermano Guillermo, a mi hermano Hans, a mi hermano Julio, a mi hermano Hernán, a mi hermano Esteban, ¿cierto? Esteban Pastilla, hermano Esteban Toro, al hermano Juan Carlos, y te puedo seguir nombrando más, al pie de la batalla. A esa no, un poquito, y después 300, crecía como espuma la iglesia. Ya después el pastor por sus tonteras, bueno, otra cosa. Pero yo te puedo hablar de la cosa cuando empezó. ¿Por qué? Porque donde hay unidad se puede prevalecer. Donde no la hay, no se va a prevalecer. O es blanco o es negro. O es la derecha o la izquierda. Pero así dividido no se puede avanzar, hermano. Así que no sé qué decisión va a tomar usted. Esta es la predicación que yo le traigo hoy día. No sé qué va a hacer. Como le digo yo, si quiere quedar uno, con uno avanzo. Y feliz avanzo. Contento, con la cara llena de risa. Porque la decisión no depende de mí, depende de usted. Después no me eche la culpa a mí, nada, que el pastor no echó. Yo no estoy echando a nadie, le estoy diciendo que si se va a disponer a trabajar, trabaje. No quiero crítica, ni envidia, ni nada de eso, ni chumberío, porque acá esto no sirve. Yo acá le he guardado la espalda a todos los hermanos. A mí cuando alguien me habla mal de alguien, yo no, guardo la espalda. Y espero que usted me la guarde a mí también. Por eso yo le digo, aquí por lo menos no, ese temita acá no. Y menos ahora que somos poquitos, menos, no, conmigo no. Porque yo sé, hermano querido, que se pueden hacer las cosas bien. Por eso yo le estoy diciendo, a Moisés lo apoyaron. Y lo apoyaron sin ningún interés, todo lo contrario, la disposición, la actitud. Josué prevaleció, estaba peleando en el campo de batalla, ganó, lo destruyó. ¿Qué rol vamos a tomar nosotros de aquí en adelante? ¿Qué rol vamos a tomar? Como cristianos, como iglesia. ¿Qué rol vamos a tomar? Porque de aquí en adelante las cosas tienen que cambiar. Usted decida. Las cosas tienen que cambiar. Amén, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir que Él nos ayude.